Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en estos principios fundamentales de cómo creamos hábitos. Usaremos como base las ideas de hábitos atómicos. Queremos entender por qué esos cambios chiquititos pueden lograr cosas, sorprendentes y cómo se conectan con quiénes somos, ¿no? Exacto. La idea es ver el poder oculto en lo pequeño. Ajá. Y esa relación entre hábitos e identidad. Y un modelo, bastante claro para empezar a mejorar las rutinas. Va. ¿Listos para entrarle a este análisis? Listos. Bueno, arranquemos con algo que, la verdad, sí sorprende. El poder de los llamados hábitos atómicos. Pensemos, por ejemplo, en el equipo británico de ciclismo. O sea, pasaron de ser, bastante promedio a dominar el deporte. Sí, ese caso es buenísimo. ¿Y cómo? Pues aplicando mejoras del 1% en un montón de áreas. Cosas súper pequeñas, ¿no? Sí. Desde ajustar sillines hasta enseñarles la mejor forma de lavarse las manos para evitar gripas. Pequeñeces. Y lo fascinante, creo yo, no es solo el resultado final, sino el principio detrás, la acumulación de ganancias marginales. Claro. Es como el interés compuesto, pero, digamos, en el desarrollo personal. Un 1% mejor cada día, chance y no parece nada. Casi invisible. Exacto. Pero después de un año, el efecto es, brutal. La clave es la constancia en lo pequeño. Sí, pero aquí viene como la parte difícil, ¿no? Que al principio parece que no pasa nada. Ajá. Se habla de una meseta de potencial latente. O sea, como que el esfuerzo se acumula, pero no se ve. Ajá. Como calentar agua, ¿no? Le metes y le metes energía, grado a grado. Y nada. Y no pasa nada visible hasta que, ¡pum!, llegas a los 100 grados y empieza a hervir. Justo. Y ahí es donde entra la paciencia, ¿verdad? Cuesta seguir cuando no ves resultados ya. Totalmente. Y eso, fija que conecta perfecto con otro punto clave. Enfocarse en los sistemas, no solo en las metas. A ver, ¿cómo es eso? Sistemas versus metas. Pues mira, la meta es el resultado que quieres lograr, ¿no? Ganar una carrera, por ejemplo. Ok. El sistema es el proceso que te lleva a ese resultado. Tu rutina de entrenamiento, tu alimentación, tu descanso. Eso es el sistema. Entiendo. Las metas te van dirección, sí, pero son los sistemas los que realmente producen los resultados. Hay una frase en el material que lo resume bien. ¿Cuál? No te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tus sistemas. Órale, está fuerte eso. O sea que ganadores y perdedores muchas veces tienen las mismas metas. Exacto. La diferencia está en sus sistemas. Vale, entendido. O sea, mi meta de correr un maratón no sirve de mucho si no tengo el sistema, la disciplina diaria de salir a entrenar. Así de simple. Pues, así de simple en concepto, pero complejo en la práctica. Porque mantener ese sistema a veces choca con algo más, más profundo. ¿Con qué? Con nuestra identidad. Justo a eso iba. Porque sí, a veces sabes lo que tienes que hacer, tienes el sistema, pero ¿por qué cuesta tanto cambiar? Ajá. El material sugiere que muchas veces intentamos cambiar el resultado sin cambiar quién creemos que somos. Exactamente. Ponen el ejemplo del fumador, ¿no? Que no es lo mismo decir, estoy tratando de dejar de fumar, que todavía te define como fumador que lucha, Claro. a decir, no soy fumador. Ese cambio de etiqueta, de identidad, parece ser lo crucial. Es que el cambio de conducta más profundo y duradero es un cambio de identidad. Y lo interesante es que es una vía de doble sentido. ¿Cómo? Tus hábitos moldean tu identidad, pero tu identidad también guía tus hábitos. Cada acción que tomas es como un voto por el tipo de persona en la que te quieres convertir. ¿Un voto? Sí, cada vez que entrenas, votas por ser una persona activa. Cada vez que lees, votas por ser una persona culta. Híjole, eso de votar con cada acción suena poderoso, pero chance y hasta un poco, no sé, abrumador. Pensar que cada cosita cuenta tanto. Puede sonar así, pero creo que la clave es verlo al revés. No necesitas una transformación masiva de un día para otro. Ajá. Solo necesitas empezar a acumular esos pequeños votos, consistentemente. El proceso sería simplificándolo. 1. Decide qué tipo de persona quieres ser. Y 2. Demuéstratelo a ti mismo con pequeñas victorias, con esos hábitos consistentes. Vale, entonces, si los hábitos son esos votos, ¿cómo los construimos? ¿Cuál es el mecanismo? Ahí entra el famoso modelo de 4 pasos, ¿cierto? Correcto.
basado en cómo aprende nuestro cerebro. ¿Recordarás el experimento de Thorndike con los gatos en las cajas? Sí, claro, que aprendían por ensayo y error. Exacto, por ensayo, error y recompensa, hasta que la acción de salirse se automatizaba. Nuestros hábitos son, pues, atajos mentales parecidos. El cerebro los crea para ahorrar energía resolviendo problemas recurrentes. Y estos 4 pasos forman lo que se llama el ciclo del hábito. A ver, ¿cuáles son? Primero está la señal. Es el disparador, lo que inicia la conducta. Por ejemplo, ver unas galletas en la cocina. Ok, la señal. Luego, Luego viene el anhelo. Es la motivación, el deseo que está detrás. Y ojo, aquí lo interesante es que el anhelo no suele ser por el hábito en sí, o sea, no es por la galleta misma. no. Entonces, ¿por qué es? Es por el cambio de estado que anticipamos. El alivio del estrés, el placer momentáneo que te da el azúcar. Eso es el anhelo real. Ya veo. Señal, anhelo, ¿qué sigue? La respuesta, ¿qué es el hábito en sí? Comer la galleta. Simple. ¿Y el último? La recompensa. Es lo que satisface ese anhelo y le enseña a tu cerebro, oye, esto funcionó, valió la pena, repítelo. El sabor dulce, la sensación de calma. Señal, anhelo, respuesta, recompensa. Ok, ese es el ciclo. Ese es el ciclo. Y entenderlo es la base para poder modificarlo después, usando las famosas 4 leyes del cambio de conducta. Hacerlo obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio. Pero eso ya es otro tema. Claro, pero entender el ciclo es el primer paso. Exacto. Estos 4 pasos se agrupan, digamos, en 2 fases. La fase del problema, que son la señal y el anhelo. Lo que te lleva a actuar. Ajá. Y la fase de la solución, que son la respuesta y la recompensa. Lo que haces y lo que obtienes. Dominar este ciclo es como tener el manual de instrucciones de tus propios hábitos. Padrísimo. Bueno, entonces haciendo un recuento rápido. Vimos el impacto enorme de ese 1% de mejora, aunque tarde en verse. Ajá, la meseta. La importancia de enfocarse en construir sistemas sólidos, no solo en perseguir metas. Y esto que me parece súper profundo, cómo nuestros hábitos van tejiendo nuestra identidad, voto a voto, ¿no? Sí, y viceversa. Y además ya tenemos el mapa básico, señal, anhelo, respuesta, recompensa. El ciclo que explica cómo funcionan. Exacto. Y pues, creo que esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar, ¿no? A ver, Si cada hábito, por pequeño que sea, es un voto que ayuda a definir quiénes somos, ¿qué acción mínima, casi insignificante, podríamos empezar a hacer hoy, pero de forma consistente, para empezar a construir esa identidad que buscamos? buena pregunta. La clave, parece ser, está en empezar pequeño, pero empezar. Para cambiar un hábito no es solo echarle ganas. Primero, hay que darse cuenta de qué lo activa. Ajá. Y luego, pues la estrategia es hacer muy obvias las señales de los hábitos buenos, los que sí queremos, y pues esconderlas de los malos. Vamos a ver cómo se hace eso. Ok, empecemos con eso de darse cuenta. El capítulo 4 tiene esta anécdota muy buena, la de la paramédica. Sí, la que ve a su suegro y sabe que algo anda mal del corazón, pero no puede explicar exactamente por qué. Justo. Y sugiere que nuestro cerebro es como un superdetector de patrones, ¿no? Pero inconsciente, como esos expertos que ven una falsificación al instante. Exacto, es la automatización. Y pasa igual con nuestros hábitos. Se disparan por señales que, bueno, ya ni pelamos. Por eso, el primer paso es volver a ser consciente lo inconsciente. Entiendo. Menciona una técnica curiosa. La de señalar y nombrar de los trenes japoneses te obliga a poner atención. Suena intensivo. Sí, pero para nosotros propone algo más sencillo, llevar un registro de hábitos. O sea, solo anotar qué hacemos y cuándo, sin juzgar, solo para ver, para identificar esas señales escondidas. Ok, eso suena más manejable, hacerlo consciente. Pero, ya que lo vemos, ¿cómo empezamos el cambio? El capítulo 5 habla de ser muy, muy específicos. Eso es, la intención de implementación. No basta decir, voy a hacer más ejercicio, Sino, voy a hacer esto a las tal hora en tal lugar. Un estudio británico que cita mostró que, boom, la gente lo hacía mucho más. Le quita la fricción a la decisión, ¿sabes? claro, elimina el ¿y ahora qué? O ¿cuándo? Y también menciona lo de encadenar hábitos, ¿verdad? La acumulación. Correcto. Se basa en el efecto Diderot,
Esa onda de que una cosa nueva te lleva a otra. La fórmula es simple. Después de mi hábito actual, voy a hacer mi hábito nuevo. A ver, un ejemplo. Pues, después de servirme el café en la mañana, voy a meditar 1 minuto. Es como pegar el hábito nuevo a uno que ya existe. Usar el viejo como señal para el nuevo. ¡Qué bien pensado! Se van tejiendo. Ahora, el capítulo 6 dice algo polémico, que la motivación está sobrevalorada y que el ambiente es más importante. ¿De verdad pesa tanto el entorno? Pues Clear argumenta que sí, y mucho. Pone el ejemplo de la cafetería del hospital. Ah, sí, el del agua. Exacto. Cambiaron dónde ponían las bebidas y la gente tomó más agua, sin decirles nada. El ambiente es como esa mano invisible. Lo que vemos primero o lo que está más fácil influye un montón, sobre todo las señales visuales. Entonces, ¿estamos a merced de cómo están acomodadas las cosas? No del todo. Ahí está la clave. Podemos ser arquitectos de nuestro propio entorno. Es la diferencia. O sea, Poner el frutero a la vista, no las galletas. O usar la estrategia de un espacio, un uso. Si solo trabajas en tu escritorio, sentarte ahí se vuelve una señal poderosa para trabajar. Asocias el lugar con la acción. tiene toda la lógica. Diseñar para que lo bueno sea fácil. Y eso conecta con el último capítulo que vemos hoy, el 7, sobre el autocontrol. La historia de los soldados en Vietnam es ¡wow! Sí, es sorprendente. Dejaban la heroína al volver a casa sin más. Lo que sugiere es que el autocontrol no es tanto tener una fuerza de voluntad de acero, Sino estructurar tu vida para evitar la tentación. Las personas que parecen muy disciplinadas, dice Clear, simplemente no se ponen en situaciones tentadoras tan seguido. O sea, el truco es no retar a la suerte. Pues sí, en parte. O al menos reducir la exposición a las señales que disparan el mal hábito. Es invertir la primera ley, hacerlo invisible. ¿Cómo? Quitar el celular de la vista si te distrae. Exacto. O si ciertas redes sociales te hacen sentir mal, pues dejar de seguirlas. Eliminar la señal del entorno inmediato. Es mucho más fácil evitar la señal que luchar contra el antojo que provoca. Queda muy claro. Entonces, esta primera ley, hacerlo obvio, es como un paquete. Primero conciencia, luego planes específicos, después encadenar hábitos y sobre todo diseñar el ambiente. Hacer visibles las buenas señales e invisibles las malas. Así es, vimos cómo podemos influir activamente en lo que hacemos casi sin pensar, desde notar las señales hasta rediseñar nuestro espacio. Y bueno, para quedarse pensando, ¿cuál es esa señal, quizá súper sutil, que dispara un hábito que queremos cambiar? Y más importante, ¿qué cosita podríamos ajustar hoy mismo en nuestro entorno para que esa señal, pierda poder o de plano desaparezca? La idea es entender cómo juega la atracción, la gente que nos rodea. Y también cómo vemos nuestros propios malos hábitos, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esa perspectiva? Justo, desmenuzar cómo esta ley nos puede ayudar. Venga, pues a desentrañar esto. ¿Qué es lo que realmente enciende la mecha de un hábito? Pues mira, el capítulo 8 empieza fuerte con eso de hacerlo irresistible. Sí, habla de los estímulos supernormales, ¿recuerdas? Los experimentos de Tinbergen. Claro, con las gaviotas y los gansos. Eso, que las aves preferían picos falsos con más puntos rojos o intentaban empollar huevos gigantes. O sea, versiones exageradas de la realidad les llamaban más la atención. Y nuestro mundo, está plagado de eso. La comida chatarra superprocesada, las notificaciones constantes del celular. Son como esos puntos rojos o huevos gigantes, pero para nosotros, diseñados para capturar nuestra atención. Exacto. Y ahí entra la famosa dopamina, ¿no? Sí, pero fíjate, no tanto como la molécula del placer, que es lo que muchos creen. ¿Ah, no? No exactamente. La dopamina está más ligada a la anticipación, al deseo. Nuestro cerebro, de hecho, invierte más recursos en querer algo que en realidad disfrutarlo cuando lo consigue. O sea, es más la emoción de la búsqueda. Exacto. Es esa promesa de recompensa, esa como cosquillita mental, lo que nos impulsa a actuar. Casi que estamos programados para desear más que para estar satisfechos. Qué interesante. Bueno, y si esa anticipación es el motor, ¿cómo podemos usarla? Ahí es donde entra la estrategia de acumulación de tentaciones. Que me parece genial por lo simple. Sí, es muy práctica.
La idea es enlazar algo que quieres hacer, algo que disfrutas, con algo que necesitas hacer, un hábito que quieres formar. Como ver tu serie favorita, pero solo mientras usas la bicicleta fija. Justo así. La fórmula que propone Clear es: después de mi hábito actual, haré el hábito que necesito. Después de el hábito que necesito, haré el hábito que quiero. Le das como un premio anticipado al cerebro por hacerlo difícil. Exacto. Pero bueno, podemos ajustar nuestros hábitos individuales, claro, pero no vivimos aislados, ¿verdad? No, para nada. Y ahí el capítulo 9 nos recuerda el peso enorme del entorno social. Somos animales sociales, necesitamos pertenecer. Es fundamental. Y tendemos a imitar, casi sin darnos cuenta, a 3 grupos principales: los cercanos, o sea, familia y amigos. Hay estudios que muestran que si tu amigo cercano sube de peso, tus probabilidades también aumentan, ¿eh? Híjole, sí lo he oído. Luego están los numerosos, la mayoría, la tribu, como en el experimento de conformidad de Ash, ¿te acuerdas? Que la gente decía algo incorrecto solo para encajar con el grupo. Sí, es impresionante cómo funciona la presión de grupo. Y finalmente, imitamos a los poderosos, aquellos que tienen estatus o prestigio, cuyo éxito admiramos. Y justo ahí encaja perfecto la historia de las hermanas Polgar, las ajedrecistas. Totalmente. Crecieron en un ambiente donde el ajedrez era lo normal, lo valorado, y las 3 se volvieron grandes maestras. Demuestra cómo el entorno puede hacer que algo se vuelva atractivo simplemente porque es la norma. La lección práctica sería: busca unirte a grupos donde el hábito que quieres adoptar ya sea lo común. ¡Exacto! Si te rodeas de gente que ya hace lo que tú quieres hacer, la identidad compartida te ayuda a mantener el rumbo. Somos el tipo de personas que... Facilita mucho las cosas, ¿verdad? Muchísimo. Pero, ok, ¿y qué hacemos con los malos hábitos que ya tenemos? El capítulo 10 se mete con las causas. Sí, y sugiere algo interesante, que muchos malos hábitos son como soluciones modernas, aunque defectuosas, a deseos muy antiguos. ¿Cómo cuáles? Pues conservar energía, obtener comida, conectar con otros, buscar aprobación, reducir la incertidumbre. Ya veo. Fumar, comer chatarra, revisar redes sociales, podrían ser atajos para satisfacer esas necesidades básicas. Exacto. Atajos que no funcionan bien a largo plazo. Y aquí la clave, según Clear, no es solo luchar contra ellos con fuerza de voluntad, Sino, reprogramar la asociación mental que tenemos con ese hábito, cambiar lo que significa para nosotros. como el ejemplo del libro de Alan Carr para dejar de fumar. Exacto, que no se centra tanto en lo malo que es fumar, sino que desmonta la idea de que te da algún beneficio real. Hasta que la idea de fumar te parece absurda, no atractiva. Justo, se trata de cambiar la narrativa interna. Entonces, ¿podemos hacer atractivos los hábitos difíciles cambiando cómo pensamos sobre ellos? En buena medida sí. Pasar del tengo que hacer ejercicio a qué bien, tengo la oportunidad de moverme y sentirme con más energía. Me recuerda la anécdota del libro, del hombre en silla de ruedas. ¿Qué decía? No estoy confinado a mi silla. Gracias a ella soy libre. Es un cambio de perspectiva muy poderoso. Cambiar el marco mental, de motivación. Asociar algo agradable, como escuchar una canción que te encanta, justo antes de empezar una tarea difícil. Para que la anticipación positiva se contagie a la tarea. Exactamente. Ok, entonces, resumiendo un poco, para hacer un hábito atractivo, hay que jugar con la anticipación del cerebro, esa dopamina. Ajá. Aprovechar nuestra naturaleza social, buscando los grupos correctos. Importantísimo. Y replantear cómo vemos las acciones. Cambiar esa narrativa interna del tengo que al puedo o quiero, con estrategias como la acumulación de tentaciones. Muy bien resumido. Todo enfocado en hacer que el camino deseado sea, más apetecible. Perfecto. Y esto, nos deja pensando en algo, ¿no? Vivimos rodeados de estos estímulos supernormales diseñados por otros para captar nuestra atención, nuestro deseo, desde la comida hasta las redes sociales. Totalmente. Entonces, una reflexión final podría ser: ¿cuál de esos estímulos en nuestra vida diaria podríamos conscientemente rediseñar? ¿Qué asociación mental podríamos transformar para que esté alineada con nuestros objetivos a largo plazo, en lugar de servir a los objetivos de quien diseñó ese estímulo?
Vamos a ver por qué esto de la facilidad es crucial. Hablaremos de actuar, de repetir, de la ley del menor esfuerzo y de estrategias ya muy prácticas como la famosa regla de los 2 minutos o los mecanismos de compromiso. Es diseñar el camino más fácil. Oye, y justo sobre actuar, hay una anécdota buenísima de un profesor de foto, Jerry Welsman. Ah, sí, la he escuchado. Dividió su clase, ¿no? Unos calificaban por pura cantidad de fotos, otros por la calidad de una sola. ¿Y al final qué crees? Las mejores fotos vinieron del grupo de cantidad, ¿verdad? Exacto, porque practicaron. Es como decía Voltaire, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. A veces planeamos tanto que no empezamos. Justo. Eso muestra perfecto la diferencia entre estar, digamos, en marcha, o sea, planeando, y realmente actuar, que es lo que da resultados. La repetición es la clave. Claro. Cada vez que haces algo, se refuerza ese circuito en el cerebro. No es tanto cuánto tiempo le dedicas, sino cuántas veces lo haces. La frecuencia es lo que lo vuelve automático. Hay que enfocarse en sumar repeticiones. Entendido. Y parece que como que tendemos a irnos por lo fácil, ¿no? Las fuentes hablan de cómo hasta la forma de los continentes afectó la agricultura. Sí, fíjate, Jared Diamond lo explica. Fue más fácil expandirse de este a oeste porque los climas eran similares. Que de norte a sur, donde todo cambiaba. Es natural, buscamos la ruta con menos broncas. Claro, la menor resistencia. Esa es la ley del menor esfuerzo. Nuestro cerebro está, digamos, programado para ahorrar energía. Siempre vamos a preferir lo que cueste menos trabajo. ¿Tiene lógica? Entonces, para formar hábitos, hay que bajarle a la fricción. Y ahí el diseño del ambiente es fundamental. Hacer que las señales y las acciones de los buenos hábitos estén a la mano, fáciles. Como eso de la producción japonesa, ¿no? Quitar pasos que no sirven. Exacto. Adición por sustracción. Un ejemplo súper simple. Si preparas tus verduras el fin de semana, es 1000 veces más fácil comer sano entre semana. Sí, claro. Le quitas toda la lata del momento. O al revés, si desconectas la tele y guardas el control lejos después de usarla, pues ya le pones más fricción a prenderla sin pensar. Me gusta eso de rediseñar el entorno. Y hablando de hacerlo fácil, a veces lo más difícil es solo empezar, ¿no? Como la coreógrafa esta Twyla Tharp. Ah, sí, su ritual, exacto. Que su clave no era el ensayo en sí, sino tomar el taxi para ir al gimnasio. Ese era su verdadero inicio. Exactamente. Y eso nos lleva perfecto a la regla de los 2 minutos. La idea es agarrar cualquier hábito y hacerlo tan chiquito que te tome menos de 2 minutos empezarlo. A ver, ¿cómo? Pues leer antes de dormir se vuelve leer una página. O correr 5 kilómetros. Empieza con ponerse los tenis de correr. Ah, mira. O sea, el chiste es dominar el arranque. Justo, porque cualquiera puede leer una página o ponerse los tenis, ¿no? Una vez que ya empezaste con lo correcto, es más fácil seguir. Primero estandariza el inicio, hazlo automático y ya después te preocupas por optimizar. Dominar el inicio, ok, me queda claro. Pero, ¿y cómo le hacemos para no desviarnos? Sobre todo con los malos hábitos que jalan tanto. Ahí entran los mecanismos de compromiso, ¿cierto? Exactamente. Como Víctor Hugo, qué extremo, que pidió que le guardaran toda la ropa menos un chal para no poder salir y tener que escribir. ¡Órale! Sí, es un ejemplo fuerte pero muy claro de un mecanismo de compromiso. Es una elección que haces ahora para controlar tus acciones después, haciéndole más difícil la vida a los malos hábitos. O como poner un temporizador para que se apague el internet a cierta hora, por ejemplo. Eso mismo. Y todavía mejor es automatizar los buenos hábitos, ya sea con tecnología o con decisiones únicas. Piensa en la caja registradora de Patterson que hizo casi imposible que los empleados robaran. Claro, quitó la oportunidad. O cosas como comprar un buen colchón, ¿no? Eso mejora tu descanso diario sin que tengas que hacer nada más. O programar transferencias automáticas para ahorrar. La tecnología ayuda mucho, aunque ojo, también puede fomentar lo que no queremos, como el autoplay de los videos. Cierto, cierto. El objetivo es crear un ambiente donde el buen hábito sea casi, inevitable. Bien, entonces, resumiendo esto de hacerlo sencillo, se trata de rediseñar todo a nuestro alrededor, nuestras rutinas, para que lo bueno sea fácil y lo malo difícil. Usar la regla de 2 minutos para arrancar sin pensarlo
Y los mecanismos de compromiso para protegernos de nosotros mismos a futuro. Exactamente. Es más ingeniería de conducta que pura fuerza de voluntad. Y esto nos deja una reflexión, creo. A ver. Considerando esta ley de la facilidad, ¿qué cosita mínima, de menos de 2 minutos, podríamos empezar a hacer hoy mismo que, si la repetimos y repetimos, podría generar un cambio de verdad importante a largo plazo? Quizá ahí está la semilla de algo grande. Vamos a platicar de la regla de oro del cambio, de cómo ser constantes y también del poder de tener a alguien que nos eche aguas, la corresponsabilidad. Exacto. Mira. La idea central, y es muy potente, es que repetimos lo que nos da una recompensa. Pero ya, ahorita. Nuestro cerebro, pues, evolucionó así. Prefiere 1000 veces la gratificación instantánea que esperar algo a futuro. La regla cardinal que menciona el libro es esa. Lo que se recompensa de inmediato se repite. Lo que se castiga de inmediato se evita. Así de simple en teoría. Ahí está. Ahí está el meollo con los buenos hábitos, ¿no? Porque sus beneficios casi siempre vienen después, como la salud o ahorrar. Pero el esfuerzo o el sacrificio es ahora. Y los malos hábitos, pues al revés. El placer es instantáneo y las consecuencias, esas vienen luego. Justo. Por eso es tan importante encontrar una forma de sentir esa satisfacción ya mismo, aunque sea algo pequeño, con los buenos hábitos. El libro pone un ejemplo buenísimo, el del jabón Safeguard en Karachi, en Pakistán. Ah, sí lo recuerdo. Lavarse las manos era, vital, salvaba vidas, pero la gente no lo hacía consistentemente. Hasta que metieron un jabón que olía rico, que hacía mucha espuma. O sea, la experiencia de lavarse se volvió agradable en sí misma. Claro, placentera. Exacto. Y la salud mejoró muchísimo. No solo porque debían hacerlo, sino porque se sentía bien en el momento. El hábito se volvió satisfactorio. Entiendo perfecto lo del jabón. Es un placer sensorial, directo. Pero, muchos hábitos buenos, como dices, estudiar, ahorrar, hacer ejercicio, pues no tienen esa recompensa inmediata tan clara. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo le hacemos para seguirle día tras día? Bueno, ahí es donde entra con todo el tema del seguimiento que se detalla en el capítulo 16. La idea es llevar un historial de hábitos. Puede ser algo tan sencillo como, poner una tache, una X en un calendario cada día que lo haces. Piensa en Benjamin Franklin con sus virtudes, o Jerry Seinfeld con su racha de no romper la cadena de escribir chistes diario. Es verdad, ver esa cadenita de marcas cómo va creciendo sí motiva. El material dice que funciona por varias razones, ¿no? O sea, hace el hábito obvio porque ves el calendario y te acuerdas. Lo hace atractivo porque no quieres ser tú quien rompa esa racha. Y clave, lo hace satisfactorio. ¿Sí? Porque el simple hecho de marcar la casilla ya es como una pequeña recompensa, lo logré hoy. Exacto. Esa es la satisfacción inmediata en esos casos. Y si fallas un día, que a todos nos pasa. Sí, claro. La regla de oro que proponen es, nunca falles 2 veces seguidas. O sea, te caes, te levantas al día siguiente y empiezas otra vez tu racha. Pero, ojo, hay una advertencia ahí interesante sobre algo llamado la ley de Goodhart. Ley de Goodhart. ¿Eso qué es? Suena importante. Pues, básicamente, dice que cuando una métrica se vuelve el objetivo principal, deja de ser una buena métrica. A ver, si tu meta real es, digamos, estar más sano, y usas ir al gimnasio como tu métrica, la X en el calendario, Ajá. no debes caer en la trampa de ir solo 5 minutos, nomás para marcar la casilla y sentir que cumpliste, porque ahí la métrica ya no te está llevando a tu objetivo real, que es la salud. Ah, claro. No perder de vista el por qué lo haces. Buen punto. Ok, entonces tenemos satisfacción inmediata y seguimiento. Pero, ¿qué pasa si eso no basta? Sobre todo para evitar los malos hábitos. Ahí entra el último punto, ¿verdad? La corresponsabilidad del capítulo 17. Así es. Si para los buenos hábitos buscamos satisfacción inmediata, para los malos necesitamos justo lo contrario, una consecuencia insatisfactoria inmediata. El autor es muy claro en esto. El dolor o la incomodidad inmediata enseña muy rápido. Mencionan esa idea medio extrema, ¿no? De Roger Fisher. Lo de los códigos nucleares implantados junto al corazón de un voluntario. La idea es que el líder sintiera el costo humano antes de apretar el botón. O sea que la consecuencia negativa fuera instantánea y muy, muy real.
Es un ejemplo, sí, muy drástico, pero ilustra el principio a la perfección. Llevado a la práctica, una herramienta muy útil es el contrato de hábitos. Es un acuerdo tal cual por escrito. Dices, me comprometo a esto y si no cumplo, esta será la consecuencia. Y lo firmas con alguien más, tus socios corresponsables. Socios corresponsables. Sí, gente que va a supervisar que cumplas. Como el caso que citan de Brian Harris, ¿no? Que pactó que si no cumplía sus metas de escribir o de ejercicio, tenía que pagar dinero o, peor, usar la gorra del equipo rival en público. Ándale, ese tipo de cosas. Saber que alguien más te está viendo, que hay una consecuencia real, social o financiera, parece que sí funciona como un gran motivador. Definitivamente. El saber que hay alguien pendiente, que vas a tener que rendir cuentas, añade un peso importante. Suena efectivo, sí, pero me pregunto si no podría generar como tensión con esa persona, con el socio, o sentirse como demasiado castigo. ¿El material dice algo de eso? Es una buena pregunta. El libro lo presenta como una herramienta fuerte precisamente por ese peso. La clave está en elegir consecuencias que de verdad te importen a ti. Y, muy importante, elegir socios que entiendan que el rol es de apoyo, no de juez. El chiste es el acuerdo mutuo y enfocarse en la meta. Tiene lógica. Entonces, a ver, si unimos todo, se trata de diseñar nuestro entorno, nuestras propias reglas, para que hacer lo correcto se sienta bien al momento. Y hacer lo incorrecto, pues, se siente incómodo o cueste algo, también al momento. En esencia, sí. La satisfacción inmediata es como el gancho para el cerebro. El seguimiento visual te hace consciente del progreso, te anima, y la corresponsabilidad le mete presión social positiva. Son como capas que juntas hacen un sistema mucho más fuerte para que esos hábitos que queremos se queden, se vuelvan parte de quienes somos. Y como dice el material una y otra vez, la constancia en estas pequeñas cosas es lo que genera los resultados grandes a la larga, poquito a poquito. Muy bien. Nos deja una reflexión interesante, ¿no? Si esto del castigo o la insatisfacción inmediata funciona tan bien contra los malos hábitos, y quizá no queremos andar firmando contratos para todo, ¿qué otras formas creativas podríamos inventar para ponernos esa consecuencia instantánea, personal, en el día a día? Algo que nos frene de caer en las viejas costumbres. ¿Qué pequeño dolor o incomodidad inmediata haría que nos la pensáramos 2 veces? El talento. ¿Naces con él o lo construyes? ¿Qué tanto pesan los genes, neta, en nuestro éxito? Pues mira, es una combinación, ¿no? Los genes sí tienen un peso, y uno fuerte. Clear cita a un genetista, Robert Plomin, que básicamente dice algo como que no han encontrado ni un solo rasgo de personalidad que no esté de alguna forma influenciado por la genética. ¡Órale! ¿Todo? Prácticamente. Desde qué tan obediente eres, digamos, hasta cómo manejas el estrés. Todo tiene una base genética. ¡Wow! Y se apoya mucho en el modelo de los 5 grandes de la personalidad, que es este marco súper conocido en psicología. Explica cómo los genes nos predisponen, por ejemplo, si tienes una puntuación alta en amabilidad, Ajá. chance tienes más oxitocina, y eso te inclina más a hábitos sociales como, no sé, organizar reuniones, ser el alma de la fiesta, por decir algo. Ok. O al revés, alguien con más tendencia al neuroticismo, pues chance tiene una amígdala, esta parte del cerebro más sensible, y eso lo hace más preocupón, más sensible a las señales negativas del entorno. Entiendo. Pero entonces, a ver, si los genes influyen tanto, ¿no corremos el riesgo de sentirnos como limitados? ¿O de usarlo como excusa, ¿no? Decir, pues es que no nací para esto. Exacto. Y justo ahí está el punto clave que resalta Clear. Los genes sí, predisponen pero no te condenan, no predeterminan tu destino. Lo que es crucial es el contexto. El contexto. ¿A qué te refieres? A que tu genética te da ventajas en ciertas situaciones y pues desventajas en otras. El ejemplo clásico que usa es el del básquetbol y la gimnasia. Sí. Medir 2 metros es una ventaja genética enorme para jugar básquetbol, ¿estamos de acuerdo? Claro. Pero esa misma altura es una desventaja gigantesca si quieres ser gimnasta olímpico. Totalmente. Te estorba. Exacto. El mismo autor lo dice de sí mismo. Siente que está como programado genéticamente para entender esto de los hábitos, pero que no se le da nada bien tejer o, no sé, diseñar cohetes.
Ok. No es que los genes eliminen la necesidad de echarle ganas, ¿eh? Para nada. Más bien te ayudan a entender dónde es más probable que ese esfuerzo que le pones, pues, rinda frutos espectaculares. Ah, ok. Ya veo. Entonces es menos sobre qué genes tienes y más sobre dónde los aplicas. Es encontrar como el escenario correcto para tus talentos naturales. Justo eso. Encontrar tu cancha. ¿Y cómo usamos esto en la práctica? Digo, ¿cómo lo aplicamos a nuestros propios hábitos? Pues la estrategia principal que propone Clear es, y me gusta cómo lo dice, jugar un juego donde las probabilidades estén a tu favor. Me gusta eso, suena bien. Significa alinear conscientemente tus hábitos y tus esfuerzos con tu personalidad, con tus aptitudes naturales, en vez de forzarte a hacer la dieta que está de moda o el hábito que le funciona increíble a tu compadre. Ajá. Mejor busca lo que de verdad conecta contigo, lo que te funciona a ti. O sea, ser más honestos con nosotros mismos. Totalmente. Si a ti te cae súper bien una dieta baja en grasas, pues dale con esa, aunque tu amigo jure y perjure que la cetogénica es la maravilla. Claro. O si te fascina leer novelas de misterio y eso hace que leas un montón, perfecto. No te obligues a leer ensayos súper densos nomás porque sientes que deberías. Construye sobre lo que ya te funciona. Tiene toda la lógica del mundo. Suena simple, pero híjole, encontrar ese juego ideal, como dices, a veces es lo complicado, ¿no? ¿Da alguna pista para buscarlo? Sí, da. Sugiere hacerse unas preguntas que la verdad te ponen a pensar. La primera es, ¿qué me parece divertido a mí, pero que para otros es una lata, es chamba pesada? Interesante. ¿Por qué esa pregunta? Porque usualmente indica que toleras mejor el dolor o la fricción de esa actividad en particular, que no te pesa tanto como a otros. Ok, tiene sentido. ¿Cuál otra? La segunda. ¿Qué actividad me hace perder por completo la noción del tiempo? Cuando entras en ese estado de flujo. Esa es una señal clarísima de que algo conecta contigo. Ah, el famoso estado de flujo. Sí. Tercera. ¿En qué áreas obtengo resultados como notablemente mejores que el promedio, con un esfuerzo similar? Si notas que algo se te da bien relativamente fácil, pues ahí hay una pista importante. Ok. ¿Y la última? Y la cuarta es más introspectiva. ¿Qué se me da de forma natural? ¿Cuándo me siento más yo, más auténtica? Sentarse un ratito a pensar en estas cosas, neta, puede aclarar mucho el panorama. Me encantan esas preguntas. Requieren, eso sí, bastante honestidad con uno mismo, ¿no? Sentarse a pensarle. Pero, a ver, ¿qué pasa si incluso después de buscar y buscar, pues no vemos una ventaja así clarísima? Si no encontramos ese campo donde sintamos que, wow, aquí brillo. Pues entonces, dice Clear, lo creas. Y esta idea es súper poderosa. ¿Crearlo cómo? Combinando tus habilidades de formas únicas. Pon el ejemplo de Scott Adams, el que hace la tira cómica de Dilbert. Ah, claro, Dilbert. Adams mismo admite, fíjate, que no es el mejor dibujante del mundo, ni de chiste, y tampoco es el comediante más brillante que existe. Ok. Pero, y aquí está la clave, es mejor dibujante que la mayoría de los comediantes, y es más gracioso que la mayoría de los dibujantes. Esa combinación específica lo vuelve excepcional en su nicho. No manches. ¡Qué buena perspectiva! O sea, ganar por ser diferente. Exactamente. Esa es la frase clave. No se trata siempre de ser el mejor en algo que todos hacen, sino chance ser el único que hace una combinación muy particular de cosas. Me encanta. Te sales de la competencia directa. Justo. El mismo James Clear cuenta cómo él armó su propio campo de estudio combinando biomecánica con otras cosas. La especialización, o esa combinación única, reduce muchísimo la competencia. Es como crear tu propio estanque, ¿sabes? Donde, aunque no tengas una ventaja genética súper obvia en una sola cosa, puedes destacar. Qué liberador suena eso, la verdad. Ok, entonces ya encontré mi juego, o ya lo creé combinando mis talentos. Pero eso es apenas el inicio, ¿verdad? Luego viene el reto enorme de mantenerse, de seguirle a largo plazo. ¿Cómo entra aquí lo de la regla de ricitos de oro del capítulo 19? Justo, ahí se conecta todo. Una vez que encuentras un camino que parece bueno para ti, necesitas mantener la motivación, el impulso. Y la historia de Steve Martin que cuenta Clear es, wow, un ejemplo perfecto. El comediante, ¿verdad? Sí, le tomó 18 años, llegar al estrellato masivo.
Empezó en clubes súper chiquitos, casi vacíos, con rutinas de comedia bien cortitas. Ajá. Y lo que hacía era que las iba expandiendo poquito a poquito, año con año. Su frase es brutal, dice algo como: pasé 10 años aprendiendo, 4 años refinando y 4 años de éxito salvaje. ¿10 años aprendiendo? ¡Qué paciencia! Impresionante, ¿no? Y esa progresión tan gradual es justo lo que ilustra la regla de Ricitos de Oro. A ver, explícanos bien esa regla. La idea es que la motivación humana está en su punto máximo cuando estamos trabajando en tareas que están justo en el límite de nuestras capacidades actuales. ¿Ok? Ni tan fáciles que nos aburran y las dejemos, ni tan difíciles que nos frustren y digamos, no, ya esto no es para mí. Es encontrar ese puntito dulce de desafío, pero que sea manejable. Juegos, ¿no? Si está muy fácil, te aburres. Si es imposible, pues avientas el control. Exactamente. Ese punto justo de dificultad que va creciendo poco a poco es lo que te mantiene enganchado, queriendo pasar al siguiente nivel. Tiene todo el sentido. Y Steve Martin lo hacía como por instinto. Cada año le añadía solo 1 o 2 minutos de material nuevo a su rutina. Poquito, ¿no? Poquito. Suficiente para que fuera un reto, para mantenerlo alerta, aprendiendo, pero no tanto como para que se sintiera abrumado. Mantenían los chistes que ya sabía que funcionaban, que le aseguraban risas. Eso es el éxito, la motivación. Claro. Mientras probaba cositas nuevas donde chance se equivocaba. Eso es el aprendizaje, el ajuste. Es un balance súper delicado entre sentir que avanzas y al mismo tiempo tener espacio para mejorar. Qué interesante ese balance. Pero, a ver, incluso encontrando ese punto justo, llega un momento en que la repetición, que es necesaria para dominar algo, pues se vuelve aburrida, ¿o no? Uf, sí. Y ahí entra el coco, el gran asesino de hábitos y metas a largo plazo. El aburrimiento. Sin la menor duda. El capítulo 19 lo dice clarísimo. El aburrimiento es quizás el obstáculo más grande para el desarrollo personal que se sostiene en el tiempo. Sí, creo que todos lo hemos sentido. Clear cita a un entrenador de atletas de élite que decía algo así como que, al final del día, el éxito se reduce a quién puede aguantar el aburrimiento de entrenar diario, de hacer las mismas cosas una y otra vez. Híjole, qué fuerte, pero cierto. La maestría, la neta, exige atravesar esa fase de aburrimiento que es inevitable cuando practicas algo constantemente. Los profesionales, a diferencia de los amateurs, se apegan al plan incluso cuando no están motivados, ¿sabes? Cuando la novedad ya se fue. Es disciplina pura, ganándole la inspiración del momento. Ok, disciplina contra aburrimiento. ¿Y cómo le hacemos para lidiar con ese aburrimiento que va a llegar sí o sí? ¿Es nomás apretar los dientes y aguantar o hay, no sé, estrategias? El libro menciona ejemplos como los videojuegos o la comida chatarra, que usan la novedad para engancharnos. Esos ejemplos son buenos para ilustrar el poder que tiene la novedad y sobre todo algo llamado recompensa variable. ¿Recompensa variable? Sí, como las máquinas tragamonedas en los casinos. No sabes cuándo va a caer el premio, ¿verdad? Cierto. Y esa incertidumbre, ese chance ahorita sí, dispara la dopamina en el cerebro. Y eso acelera que se forme el hábito y además combate el aburrimiento. Ah, mira tú. Interesante mecanismo. Sí lo es. Sin embargo, ojo, no se trata necesariamente de estar buscando novedad artificial todo el tiempo en todo lo que haces. No. No. De hecho, la propia regla de Ricitos de Oro es una herramienta contra el aburrimiento. Si la tarea en sí misma tiene ese nivel de dificultad adecuado, justo en el límite de tu habilidad, se mantiene interesante por sí misma. Ah, ok. El desafío mismo es la novedad. Exacto. Ese desafío constante, esa mezcla de pequeños éxitos y pequeños fracasos, es lo que te mantiene metido, involucrado, sin caer en la monotonía total. El desafío correcto es la novedad que necesitas. Entendido. No hay que buscar fuera necesariamente. Y el verdadero salto, yo creo, se da cuando alguien se enamora del proceso en sí, con todo y sus partes repetitivas y aburridas. Esa es la diferencia clave. Los profesionales se presentan y hacen la chamba, tengan ganas o no. Encuentran satisfacción en la práctica misma. No solo están esperando la recompensa final. Eso es crucial. La diferencia entre hacerlo cuando me siento inspirada y hacerlo porque toca, porque es parte del camino. Uf, fascinante. Y hablando de seguir adelante, llegamos al capítulo 20, con esa idea que, te confieso, me dejó pensando mucho. Que los buenos hábitos pueden tener un lado oscuro. ¿Cómo es posible que algo bueno se vuelva un problema? No manches. Neta. Suena contradictorio, ¿verdad?
Pero el problema surge justo de lo que buscamos al principio, la automatización. ¿Cómo? O sea, ¿lo que queremos lograr se vuelve el problema? En cierto modo sí. Una vez que un hábito se vuelve automático, que es genial para ser eficientes, para no gastar energía mental, pues dejamos de prestarle atención consciente. Entra en modo piloto automático. Ajá, lo haces sin pensar. Y el peligro ahí es que si dejas de prestarle atención, también dejas de buscar activamente maneras de mejorarlo. Caes en la complacencia, te confías. Es como si el hábito nos pusiera tan cómodos en ese piloto automático que ya ni miramos el tablero de control para ver si podríamos, no sé, volar un poquito más alto o más rápido. Exactamente, esa es la analogía perfecta. Clear hace una distinción bien importante entre los hábitos y lo que llama práctica deliberada. Práctica deliberada. ¿Qué es eso? Los hábitos son buenísimos para ser constantes, para no cansarnos pensando qué hacer. Pero para llegar a la maestría, para dar ese salto de bueno a grandioso, no basta con la automaticidad. Necesitas combinar esa base sólida de hábitos con esfuerzo consciente, con reflexión, con una búsqueda activa de cómo mejorar. Ok, combinar las dos cosas. Piensa en la analogía que usa él, lavarse los dientes. Es un hábito automático, súper útil, ¿no? Sí, claro. Pero nadie busca la maestría en lavarse los dientes. No aspiras a ser el campeón mundial de cepillado. Jaja, no, pues no. Pero en un deporte, en un arte, en una habilidad profesional compleja, quedarse en el nivel de suficientemente bueno, que es el nivel que te da el hábito automático, es la receta perfecta para estancarse. La automaticidad, si no la revisas, te deja en una meseta. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo evitamos esa meseta cómoda, pero, pues, limitante? ¿Cuál es el antídoto contra esa complacencia del hábito que ya dominamos? La solución es implementar un sistema estructurado y regular de reflexión y revisión. Un sistema. ¿Sí? Y el ejemplo estrella que presenta en el libro es el de Pat Riley con los Lakers de Los Ángeles, aquellos de los 80s, y su sistema CBE. CBE. Career Best Effort, mejor esfuerzo de carrera. Lo que hacía Riley, que era un genio para esto, era calcular un índice de rendimiento para cada jugador. Un índice. ¿Cómo? Sumaba todas las estadísticas positivas, puntos, rebotes, asistencias, robos, y le restaba las negativas, pérdidas de balón, faltas cometidas, todo eso ajustado por los minutos que jugaba cada quien. Órale, súper detallado. Mucho. Y luego comparaba ese índice personal de cada jugador con su propio rendimiento pasado y con el de los mejores jugadores de la liga en su misma posición. ¡Wow! ¿Y la meta cuál era? Simple pero poderosa. Cada jugador tenía que mejorar su propio índice CBE en al menos un 1% durante la temporada. ¿Solo un 1%? Solo un 1%. Pero ese enfoque sistemático en la mejora continua, constante, los sacó de un bache en el que estaban y los llevó a ganar campeonatos seguidos. Fue clave. ¡Qué impresionante! Ese sistema CBE suena increíblemente potente. Aplicar métricas así al rendimiento personal. Es casi como llevar la gestión de una empresa al desarrollo individual. Pero a ver, ¿cómo podríamos adaptar algo así nosotros, que no somos jugadores de la NBA con un ejército de estadísticos? Claro. No todos necesitamos algo tan elaborado como el CBE, pero el principio detrás es universal y súper adaptable. El principio de medir y revisar. Exacto. Clear menciona otros ejemplos buenísimos. El maratonista Eliud Kipchoge, que toma notas súper detalladas después de cada entrenamiento. Analiza qué funcionó, qué no, cómo se sintió. Ajá. La nadadora Katie Ledecky, que registra no solo sus tiempos, sino cómo está físicamente, qué comió, cómo durmió, todo. Datos. El comediante Chris Rock, que prueba chistes nuevos en clubes chiquitos y ajusta su material basándose meticulosamente en cómo reacciona el público. Ve que funciona y que no, y corrige. ¡Qué disciplina! O habla de ejecutivos o inversores que llevan diarios de decisiones. Allá notan no solo qué decidieron, sino por qué lo decidieron, qué esperaban que pasara, para luego poder revisar objetivamente qué tal les fue. Eso suena muy útil. El punto central es establecer algún tipo de ritual periódico. Puede ser diario, semanal, mensual o hasta anual, como las reseñas anuales y los reportes de integridad que el mismo Clear dice que usa. ¿Para qué? Para evaluar si tus hábitos actuales te siguen sirviendo, si estás poniendo tu energía donde debe ser y dónde puedes hacer esos pequeños ajustes para seguir mejorando. Es para evitar seguir corriendo la rueda de hámster, por muy eficiente que sea tu hábito. Tienes que revisar si la rueda sigue yendo a donde quieres ir.
Entendido. Es como tener puntos de control conscientes para no quedarnos dormidos al volante de nuestros propios hábitos. Súper importante. Y mencionas que hay otra trampa, ¿verdad? Una quizás más sutil, pero igual de peligrosa, que tiene que ver con nuestra identidad. Correcto. Y aquí la ironía es profunda, la verdad. La identidad que construimos gracias a nuestros buenos hábitos, esa idea de soy el tipo de persona que nunca falta al gimnasio, soy una escritora disciplinada, soy un emprendedor tenaz, puede, con el tiempo, convertirse en una barrera. ¿Una barrera? ¿Cómo? En una barrera para nuestro propio crecimiento futuro. Desarrollamos un cierto orgullo, ¿sabes? Que está ligado a esa identidad que tanto nos costó construir. Es como si la etiqueta que nos ganamos a pulso nos impidiera probar otras etiquetas o siquiera cuestionar la que ya tenemos. Exactamente. Ese orgullo puede hacer que no veamos nuestras propias debilidades o áreas donde podríamos mejorar, si quedan fuera de esa definición que tenemos de nosotros mismos. Claro. O peor aún, puede hacer que nos cueste un montón adaptarnos cuando las circunstancias cambien. Clear comparte su propia experiencia cuando dejó de ser atleta, una identidad que lo había definido por años. Uf, debe ser duro. Lo mismo le pasa a veteranos militares cuando dejan el servicio o a fundadores de empresas que venden su compañía. La identidad se vuelve tan rígida, tan pegada a ese rol, que frena la evolución personal. ¿Y cuál es la solución ahí? ¿Cómo evitamos esa trampa de identidad? La solución que propone, citando a un ensayista llamado Paul Graham, es mantener tu identidad pequeña. Pequeña. ¿Qué significa eso? No significa no tener identidad o no tener valores, ¿eh? Significa evitar definirte de una manera demasiado específica y rígida. Tu identidad debe ser como una guía, una brújula, pero necesita ser lo suficientemente flexible para permitirte explorar, aprender cosas nuevas, adaptarte. Debe poder evolucionar contigo. Entendido. No encasillarnos demasiado. ¡Wow! Pues hemos cubierto un terreno fascinante hoy, ¿no? Desde entender cómo nuestros genes nos dan pistas para encontrar nuestro juego, nuestro lugar, Alinear fortalezas. pasando por cómo mantener la motivación con ese desafío justo de risitos de oro, que no sea ni mucho ni poco, El punto óptimo de dificultad. hasta la importancia vital de revisar nuestros propios hábitos para no caer en la complacencia y de mantener nuestra identidad flexible para no autolimitarnos sin darnos cuenta. Ha sido un recorrido intenso pero muy valioso, creo yo. Totalmente. Queda clarísimo que ese camino de ser bueno a ser grandioso no es como llegar a un destino y ya. Es un proceso constante de ajuste, de reflexión, de pequeños refinamientos, como dice Clear casi al final del libro. El secreto para obtener resultados que duran consiste en nunca dejar de hacer mejoras. No hay una línea de meta final, ¿verdad? Exacto. Nunca se acaba la chamba de mejorar. Y hay que recordar siempre esa idea poderosa del interés compuesto, pero aplicado a los hábitos. Me encanta esa idea. Cada pequeño ajuste que haces, cada sesión de práctica deliberada, cada momento que te tomas para reflexionar, no solo suma, sino que compone. Se va acumulando sobre lo anterior. No buscas una mejora del 1% una sola vez, Claro. sino miles de pequeñas mejoras acumuladas que con el tiempo son las que generan esos resultados extraordinarios que a veces vemos y no entendemos de dónde salieron. Es el poder de lo pequeño, pero constante y acumulado. Justo eso. Y quizás una reflexión final conectando con esto último de la identidad. Algo interesante para quien nos escucha podría ser esto. A ver. ¿Existe alguna identidad que he construido para mí, basada en mis hábitos y mis logros hasta ahora, que chance, sin darme cuenta, podría estar limitando mi siguiente nivel de crecimiento? Uf, qué buena pregunta. A veces, esa etiqueta de la que estamos más orgullosos es justo la que necesitamos empezar a cuestionar un poquito para poder seguir avanzando. Identificarla, yo creo, es el primer paso para poder revisarla y chance, expandirla. Bueno, ya exploramos bastante cómo se forman los hábitos, ¿no? Pero ahora viene la pregunta, yo creo, la más importante del material. ¿Cómo hacemos para que los resultados, pues, se queden? Que duren. Y la conclusión del texto, fíjate, nos da una perspectiva muy interesante. Sí, empieza con esa analogía, la de la paradoja de Sórites. Esa, la del montón de arena. Exacto. Pones un grano de arena, ¿es un montón? Pues no. Pones 2, tampoco. Sigues poniendo y poniendo. Y en algún momento, sí, ya tienes un montón. Pero, ¿cuál fue el grano que marcó la diferencia? Es imposible saberlo. Y eso, claro, lo conecta directito con los hábitos.
Esa mejora del 1% que suena tan poquito, meditar 1 minuto, leer una página al día, al principio parece que no sirve de nada, ¿verdad? Para nada. Es como dice el texto, ¿no? Una sola moneda no te hace rico, de inmediato al menos. Pero aquí es donde la cosa se pone buena. Aquí entra el famoso interés compuesto, pero aplicado a nosotros, a la superación personal. O sea, no es sumar, es multiplicar. Exactamente. Esos cambios chiquitos, esos granitos de arena, no solo se van juntando, se componen, crecen sobre sí mismos. Un 1% mejor cada día. Al cabo de un año no es 365% mejor, es muchísimo más, es exponencial. Pero y aquí viene el pero. Al principio, como dices, parece que no pasa absolutamente nada. Y esa es la parte, pues sí, más frustrante. El texto lo menciona, ¿no? Esa meseta donde parece que tus esfuerzos se pierden, se diluyen en el sistema general. Sí, es donde mucha gente tira la toalla, me imagino. ¿Esto no está funcionando? ¿Qué dice el material sobre eso? ¿Cómo le haces para seguir? Pues menciona que es clave entender que el progreso casi nunca es lineal. Va a haber un desfase, digamos, antes de que veas los resultados acumulados. La clave es la persistencia. Seguir, seguir y seguir. Sí, seguir acumulando esos pequeños cambios. Y entonces dice, los platillos de la balanza de la vida empiezan a moverse. Eventualmente alcanzas un punto clave. Me gusta eso del punto clave. Lo describe como el momento en que de pronto parece más sencillo mantener los buenos hábitos. Es como si el viento cambiara y ahora soplara a tu favor. El peso del sistema está trabajando para ti. Suena casi mágico. Más que mágico, yo diría que es la física del progreso acumulado. Y fíjate cómo se conecta con las 4 leyes que ya vimos. A ver, ¿cómo? Pues para llegar a ese punto clave, necesitas estar aplicando esas leyes constantemente. Por ejemplo, hacerlo sencillo. Si en un día súper ocupado, en lugar de saltarte el ejercicio, haces una versión muy corta, muy sencilla. Estás sumando una repetición. Claro, no rompiste la cadena. Exacto. Y es esa constancia que facilitan las leyes la que te ayuda a cruzar ese umbral, ese punto clave. Entiendo. No es solo aguantar por aguantar, es seguir usando el sistema de forma inteligente. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cuál sería el secreto final según el autor para que los resultados se queden? Es muy directo, fíjate, dice, el secreto para obtener resultados que duren consiste en nunca dejar de hacer mejoras. Órale, o sea, no hay una meta final. No es como que llegas y ya, te gradúas de los hábitos. No, es un ciclo. Siempre estar buscando la siguiente mejora, el siguiente 1%, aplicando las 4 leyes una y otra vez para encontrar dónde ajustar. Y da ejemplos muy fuertes, ¿no? Todo lo que puedes construir. Un negocio, un cuerpo sano, conocimiento, amistades, si simplemente no te detienes. Si sigues en esa búsqueda del pequeño ajuste. Precisamente, y remata con esa idea poderosa. Los pequeños hábitos no se suman. Los pequeños hábitos se componen. Ahí está el jugo, digamos, de los hábitos atómicos. Cambios que parecen insignificantes, pero que por el efecto compuesto generan resultados enormes con el tiempo. Es como una inversión a largo plazo en uno mismo. La paciencia paga, y paga con intereses. Entonces, resumiendo, la clave no es una transformación gigante de un día para otro, sino ser fiel a esas acciones chiquitas día con día. Esos granitos de arena que, sin darte cuenta, construyen la montaña. Correcto. Y entender esto de verdad cambia la perspectiva. Dejas de buscar la perfección ya, ahora mismo, y te enfocas en el progreso constante, por mínimo que parezca. Sí, y de hecho el material menciona al final que hay recursos extra, ¿no? Sobre cómo aplicar esto a negocios o a la paternidad. Ajá, para quien quiera profundizar en esas áreas específicas. Pero el principio de fondo es el mismo, es universal. La mejora continua es el camino. No hay atajos mágicos. Es el motor de los resultados que duran. Así es. El reto es mantener esa visión a largo plazo, seguir sumando ese 1%, sobre todo cuando todavía no se ve nada en el horizonte. Nos deja pensando, si los buenos hábitos se componen así de fuerte con el tiempo, ¿qué pasa con los malos hábitos? Esos que parecen inofensivos. ¿Qué tipo de interés compuesto, pero en negativo, estarán generando sin que nos demos cuenta?